Quedé muy complacido de servir a bordo del guipuzcoano porque se veía embarcación muy sólida e iba bien pertrechada. Al entrar por primera vez me llegó un olor fresco a resina que me reconfortó en mis convicciones. Toda la mercadería iría más segura allí que en los otros 5 mercantes armados. El guipuzcoano era un buque panzudo como un carguero, pero con la potencia de fuego de un navío de línea de segunda clase, gracias a los 64 cañones distribuidos en 2 puentes de los que disponía. En él viajaban con nosotros hasta Caracas algunos pasajeros. Uno de ellos era el que sería insigne astrónomo José Joaquín Ferrer, de mi misma edad por aquella época. También una dama de buena familia que ascendieron al navío en un tonel por medio de poleas. Una vez arriba, tanto el capitán como el resto de la oficialidad se descubrieron para presentarle sus respetos. Me alegró que Agustín fuera compañero de tripulación otra vez, porque como la guerra disuadía a muchos de enrolarse, apenas conocía a nadie de la marinería. En aquel convoy se embarcaron solo los más temerarios, los más necesitados, o los que, como yo, tenían razones de peso para no quedarse en tierra con su familia. A la hora del rancho, Agustín y yo montábamos las mesas, y mientras comíamos, otros marineros que ya habían vivido enfrentamientos de riesgo en la mar, contaban cómo era aquello. Nosotros los escuchábamos con una mezcla de sobrecogimiento y excitación. De entre ellos, un ferrolense llamado Benito Fandiño, que había estado preso de los ingleses cuando la guerra de hacía 2 décadas nos tranquilizaba. No temáis el fuego británico, que sus artilleros andan siempre borrachos y nunca atinan. Les dan de beber un brebaje a base de ron que llaman grog, que les hace ver doble. Si hasta dejan a la marinería subir las putas al navío cuando fondean a un puerto. Y a los que están allí eso les sirve de entretenimiento y todo. No tengáis miedo, que ahora tenemos una verdadera armada. Han mejorado mucho los buques de guerra desde la vez anterior y están mejor dotados. Otro que escuchaba, un mestizo llamado Moscoso, natural del Callao y artillero preferente, corrigió a Fandiño. Déjese de patrañas, gallego, que el fuego inglés es el más certero, y de 2 descargas nos pueden desarbolar el navío y barrer la cubierta. Solo espero, muchachos, que aguanten con el aplomo necesario cuando empiece la refriega, y no se caguen en los calzones, ni se pongan a llorar como niños implorando por sus mamás. Manténganse firmes en sus puestos como hombres y, sobre todo, conserven la cordura en todo momento. Si quieren derrotar a la Marina Real Británica, deben ignorar el estruendo de las andanadas. El humo que traguen no les debe aturdir, ni les tienen que doler las esquirlas que se les claven en la carne por más sangre que emane de sus heridas. Todo el trayecto estuvimos haciendo pruebas de tiros con la artillería. El condestable medía nuestra eficiencia y se descorazonaba frente a los mandos de a bordo al ver que tardábamos más de 3 minutos en realizar los 8 movimientos. «Marineros», censuraba el capitán, «están dormidos». Si piensan que los ingleses tendrán compasión por nosotros, se equivocan. El contramaestre llamaba a zafarrancho de manera aleatoria durante el día, y la mayoría de las noches daban la orden de despertarnos con el toque de su chifle por ver si todos íbamos prestos a los puestos acordados sin pensarlo 2 veces. Entonces pasaban revista para asegurarse que todo había ocurrido como debiera, pero si alguno se equivocaba o se había hecho el remolón, lo disciplinaban bien para que se enmendara. Aquel fatídico almuerzo, que sería el último del que disfruté en mucho tiempo, estábamos Agustín y yo contando historias desaforadas que habíamos oído de otros marineros cuando cometí la imprudencia de pronunciar la palabra sorguiña. Al momento, como si hubiera conjurado un maleficio, se oyó al vigía anunciar barcos a estribor. El contramaestre sopló el chifle a maniobras y todos fuimos a nuestros puestos de inmediato, tal y como habíamos practicado durante los 8 días de nuestra singladura. En el horizonte empezaron a ir apareciendo velas cuadradas y sin llegar a percibir cuál era su pabellón, tanto el comandante Iyardi como el capitán Malaya intuían que aquella podría tratarse de la escuadra del vicealmirante Rodney, por más que aún el vigía no hubiese dado el grito de alerta ni nadie hubiese hecho sonar la campana a zafarrancho. Aunque el almirantazgo puso en conocimiento a la compañía que había partido de Portsmouth
una escuadra inglesa con destino a Gibraltar, y que podríamos coincidir a la altura de Finisterre, nadie se esperaba que la cantidad de buques fuera tan aplastantemente superior. Se oyó el grito desde la cofa: «¡Más de 100 velas! ¡Mi comandante, más de 100 velas!». El comandante se descompuso al conocer la noticia e imaginarse su poder de fuego. Contamos más de 20 navíos de línea de potente artillería que se iban aproximando a nuestra flota de manera amenazante. El comandante ordenó que la flota de cargueros se replegara hacia la costa con la esperanza de que tuvieran tiempo suficiente para buscar refugio en puerto seguro con todos sus pertrechos y víveres. Fue una sorpresa descubrir cuán veloces eran aquellos navíos británicos, porque a media tarde nos dieron alcance tanto a nuestro barco como al resto del convoy. De ahí a poco nos apercibimos para el combate. El buque basculaba con las olas. Todos permanecíamos en silencio en espera de las órdenes de disparar. Cuando mandaron levantar las troneras, respiré hondo y ayudé a empujar el cañón hacia el vano. Ya los cañones estaban cargados de palanquetas y apuntando hacia la cubierta del enemigo, aunque era evidente que no podíamos hacerles frente con tal inferioridad de efectivos. Más de uno se santiguó creyendo que ese sería nuestro fin. Los primeros en probar su puntería fueron los británicos. Se oyeron las deflagraciones y en unos instantes nos imaginamos sus resultados sobre la cubierta: silbidos de metralla, crujidos y clamores. Respondimos al enemigo con una ensordecedora descarga de nuestras baterías de estribor, y antes de que fuéramos a repetirla, teníamos otra encima que provocó los mismos espantosos alaridos que la primera. Nuestro destino, sin embargo, quedó sellado cuando a babor se colocó otro navío de línea enemigo y se prestaba a escupir su mortífera munición contra nosotros. Nadie se vino abajo. La mitad de los artilleros acudió a babor y elevó las troneras. Cada vez que las balas enemigas con rabioso desdén golpeaban en la compacta amurada, el guipuzcoano vibraba, pero de momento seguía aguantando los letales proyectiles que ahora nos sacudían por ambas bandas. A mí todo aquello me estremecía. No podía respirar. La espesa humareda con olor a chamusquina que inundó el puente de súbito me nublaba la vista. La vocería de los artilleros maldiciendo a los ingleses se confundía con el fragor de la batalla y los resplandores anaranjados de los cañones. «¡Pólvora! ¡Pólvora a esos malnacidos!», se desgañitaban, y yo acudía prontamente con más pólvora. Una bala logró penetrar por el casco a escasas brazas de la pieza que en ese momento yo surtía. Derribó a 3 artilleros y dejó un boquete por el que se vislumbraba la contienda. «¡Tapabalazo! 24 libras! ¡Tapabalazo a la banda de estribor!», escuchaba mientras me movía por el buque. Varios marineros corrían a cubrir un hueco con un taco de madera y estopa para que no nos hundiéramos. Otros portaban bombas para achicar el agua que salpicaba vertiginosamente hacia el interior. La sangre de los heridos que arrastraban a la enfermería me hacía resbalar. Entre ellos reconocí moribundo y delirante al artillero peruano que nos advirtió cómo sería el enfrentamiento. ¡Cielo santo! Me quedé estupefacto por el rastro húmedo que dejaba a su paso. Tosía sangre por la boca y de lo que otrora era un brazo, ahora le colgaba un muñón sin forma definida. «¡Moveos deprisa! ¡Despejad el puente!». En ese momento sonó el alto el fuego. El comandante Illardi había ordenado arriar el pabellón de su majestad. Todo había acabado. Daba las gracias a Dios de seguir con vida mientras trataba de volver a la calma. Los miembros me temblaban y la respiración no aminoraba. Como me veía el resto de los marineros aún alterado, uno de los oficiales me sugirió subir a cubierta a respirar aire puro junto a un artillero. La humareda lechosa todavía no había clareado del todo. «Muchacho, vamos, no ha sido para tanto. Cálmate», decía el artillero una vez en cubierta. Sin conocer cuáles serían las consecuencias del amargo desenlace, vimos a los británicos pasar a nuestro buque y saludar a la oficialidad, quienes les recibían con rostros duros mientras les hacían entrega de sus sables. Uno de ellos se encargaba de recogerlos debajo del brazo
y otros entraron a inspeccionar el interior del guipuzcoano de la misma manera que solíamos hacer nosotros en el Caribe cuando apresábamos alguna nave. Como los ingenieros británicos admiraban las cualidades técnicas de aquel carguero panzudo de 2 puentes botado en los astilleros de pasajes, nos ordenaron desalojarlo y nos trasladaron a la bodega de uno de sus buques, por lo que allí quedaron como botín para el rey de Inglaterra la guitarra de 4 órdenes y dobles cuerdas que me regaló mi papa Tomás, así como la caja de vidrio de lo más fino de la Real Fábrica de Cristales de la granja de San Ildefonso que le traía Benavides. ¿Cuál sería nuestro destino más probable tras la debacle? El cautiverio en Inglaterra. Hilvanaba en mi mente una fortuna tan incierta y turbia como una charca de agua estancada. ¡Ay! Cómo me acordé en aquel momento de los consejos de mi madre de que me quedara en la posada. La guerra acababa de iniciarse y nada bien para nuestras armas ni nuestras personas. Nadie sabía a ciencia cierta cuántos años íbamos a pasar en las prisiones de Inglaterra. Fandiño, que ya conocía cómo iba todo eso de estar preso del enemigo, miraba hacia lo alto, se persignaba y entrelazaba sus manos como si quisiera encomendarse con una sentida oración al Santo de Compostela. Como sus gestos me desconcertaban, le pregunté: «Fandiño, ¿qué se puede esperar ahora?». A lo que Fandiño respondió: «Tranquilizaos, la compañía nos puede sacar si lo desea mediante el pago de un rescate. Nosotros no somos soldados». Agustín replicó: «¿Y si no nos rescatan, qué?». Fandiño volvió a dirigir su mirada hacia la escotilla por donde nos entraba algo de luz. «Si nos abandonan a nuestra suerte, solo nos queda rezar todos los días para que acabe la guerra cuanto antes, que fue lo que me salvó la vida la vez anterior. Lo único que os librará de morir será la fe y las ganas que tengáis de volver a ver a vuestras mujeres y niños, que de poco os puede servir el resto en estas circunstancias tan adversas». Tras 2 semanas de travesía, fondeamos en la rada de Southampton. Nos subieron a cubierta. Un viento racheado porfiaba por rasgarnos las vestiduras. Enclavados en los lodos del estuario, 3 navíos franceses desarbolados y espectrales deslustraban la rada. Los vanos de las troneras estaban enjarretados y en las mesas de guarnición del Palo Mayor se apostaban un par de soldados para montar guardia. Aún recuerdo sus nombres: Hyperion, Perle, Le Glorieux. Aquellos pontones mostraban un aspecto negruzco, mudo y de total decrepitud. Los panes de oro que debieron decorar sus balaustradas y coronamientos habían perdido todo su esplendor y grandiosidad. Cuando nos transfirieron a los buques, formamos 3 grupos y en orden fuimos conducidos a las tripas de aquellos pontones de aspecto negligente. Para cuando le llegó el turno a los del guipuzcoano, empezó a caer una ligera llovizna que nos hizo tiritar. Por las diferentes escotillas descendimos cerca de 300 españoles. Conforme nos adentrábamos, escuchaba los alaridos espeluznantes de los marineros franceses. Me aterraban las contorsiones demenciales de los que pedían agua o comida y contemplaba los efectos de las anginas que allí se contraían y las caras desencajadas. Uno de ellos, con manos de enterrador y barbas de condenado, se colocó 2 dedos sobre la frente remendando a un toro, y cuando pasé a su lado, me advirtió en voz ronca y misteriosa: «Je suis le diable». Nos ubicaron a la mayor parte de nosotros en la bodega, que además de ser bastante lóbrega, era donde las condiciones se tornaban extremas debido a la humedad malsana y la escasez de ventilación. A mi lado se encontraba Agustín. Al fondo, entre la multitud de marineros desconcertados, también reconocí a Fandiño. Apenas nos podíamos mover de puro hacinamiento, y eso pese a que habían eliminado todos los pañoles y tabiques para albergar una mayor cantidad de prisioneros de guerra. Por las tablas, que había adquirido un aspecto combado y poco rígido, se filtraban los efluvios de la sentina. Como se imaginará, vuestra excelencia, el carenado era bastante deficiente, de modo que aquel aire apelmazado nos provocaba frecuentes dolores de cabeza. Tardé unos días en acostumbrarme a ese sempiterno hedor a tocino rancio.
De igual manera las tablas estaban repletas de intersticios por donde se filtraba el ambiente gélido del exterior. Si las rascabas con la uña, se desprendían pequeñas virutas. En enero de 1780, que fue cuando fondeamos en aquel puerto, el clima en la rada la mayoría de los días era hostil y contumaz. El cielo, que por allí siempre es plomizo, desataba una lluvia gris y pegajosa que lo pudría todo, y cuando descampaba, los vientos arrastraban consigo sobre las agudas crestas de las olas el frío penetrante de alta mar. No sé cómo logré sobrevivir a aquel confinamiento. La comida consistía en una especie de mazamorra aguada con algún pedazo de tocino aventurero que nos entregaban en un cazo junto a medio cuartillo de agua. Nos dispensaban el rancho 2 veces al día. Varios hombres iban de un lado a otro con un caldero en mano anunciándolo con la voz «¡Burgó! ¡Burgó!», que al momento nos sacaba de nuestro letargo. Las más veces el alimento olía a mohoso. Aparte de los consabidos gorgojos y gusanos, más de uno halló en su interior alguna cucaracha de añadidura. Muchos vomitaban la comida, y este olor a agrio añadía un grado más de perturbación a nuestro triste estado. En una ocasión unos 10 marineros en la popa se quejaron de mareos y varios hasta se desplomaron como si fueran sacos de papas. Los que concurrieron con la cara cubierta a socorrer a los moribundos y sacarles a rastras entendieron que la sentina acumulaba agua, de modo que se empinaron hasta la escotilla y clamaron socorro aferrando sus dedos a las rendijas. «¡Nos estamos asfixiando todos aquí abajo! ¿Hay alguien ahí? ¡Sube veneno de la sentina!». Cuando acudieron los soldados ingleses a las llamadas de auxilio de todos los españoles, estos también sufrieron mareos y algunos cayeron muertos por efecto de los mismos efluvios ponzoñosos. Un olor como a vísceras de burro en descomposición se había extendido por toda la bodega, impregnándonos la ropa. Nos tapábamos las narices como podíamos y aguantábamos las ganas de devolver. Como solución, ordenaron los centinelas a varios marineros que drenaran con bombas el agua estancada de ahí abajo, pues se filtraba por las grietas del casco y acababa destilando junto a las ratas muertas y demás inmundicias pestilentes unos gases mortales y hediondos que como poco provocaban convulsiones o desmayos a los que los inhalaban. Para dormir, cuando arreciaba el relente, nos abigarrábamos lo más posible para no perder calor, y una noche Agustín me reveló, a la vez que ventilaba del pecho una tos cavernosa y seca, que estaba sintiéndose mal. Efectivamente, su temperatura indicaba que sufría de fiebre aguda. Lo sentía tiritar a mi lado. Sus ojos estaban enrojecidos y acuosos y su piel muy lívida. «Martín, he visto en sueños un ángel. Me ha avisado que me arrepienta de mis pecados, que pronto voy a marchar de este mundo», musitaba exhalando un tupido vaho. Ya no separó mucho más su espalda de la murada. Ni siquiera hacía ademán de levantarse a por el rancho de lo que flaqueaban sus fuerzas. Yo se lo acercaba. Había recogido las ropas de uno de Lequeitio que había fallecido días antes y se las había colocado sobre su cuerpo como si fuera una manta. A veces hasta se cubría el rostro con ellas. Todos allí andábamos a salto de mata como quien dice, porque si alguien moría corríamos a rapiñar lo que pudiéramos para cubrirnos del frío. Cuando bajaban los ingleses a recoger los cadáveres y los encontraban pelados, se burlaban de nuestra actitud. «Mirad qué sucios y viles son estos españoles que no respetan ni a sus propios muertos». A los fallecidos los recogían y apilaban en el alcázar de popa y a la mañana los arrojaban envueltos en un lienzo por la borda, o al menos eso hacían al principio, porque de ser tantos algunos acababan pudriéndose en la playa, siendo un espectáculo horrendo para los propios lugareños. Cuando soplaba ventisca y el barco se balanceaba, repasaba en un fugaz intento de apartar de mis ojos las miserias circundantes las melodías conmovedoras de Vivaldi de nuestro tiempo de asueto en la cámara del Jesús del Gran Poder. Eso me reconfortaba. Aquellos resquicios emitían un sonido sibilante por el efecto del aire inmisericorde,
y la carne se nos entumecía y nos salían sabañones en los dedos que vendábamos con jirones de tela. Tales serían algunas de las aberturas de aquellas tablas que hasta entraban pequeños y veloces cangrejos que Fandiño se encargaba de perseguir para comérselos crudos. Poco después ocurrió un suceso que me dio a entender que algo no funcionaba bien en mi cabeza. Por la escotilla apareció la mamma Joaquina con sus tortillas de cera. Avanzaba con su mandil ceñido a la cintura y una sonrisa tranquilizadora. Nada más llegar, me anunció que había venido a cerrar todas esas grietas para que no pasara más frío, como solía hacer antaño en nuestro carromato. ¿Te acuerdas, Martín? ¿Recuerdas cómo tapábamos las grietas del carromato? Tú, como eras el más pequeño, cubrías las de más abajo. La observaba hacer su trabajo. Solo la veía a ella. Era como si fuéramos los únicos en aquel navío destartalado. No sentía la tos profunda ni los lamentos quejumbrosos de los prisioneros. Mi cara entró en calor y los vellos se me erizaron hasta el punto de arrancarme una sonrisa placentera. ¡Ay, mi niño Martín, que cada noche hasta el día de mi muerte estuviste en mis pensamientos! Yo le murmuraba: «Mamá, paso mucho frío aquí». Y ella me acariciaba suavemente el pelo para reconfortarme. «No te preocupes, mi niño, que tu mamá no te dejará desamparado». Y diciendo esto me arropó lo mejor que pudo con los andrajos que me cubrían. Me besó en la frente, me acarició el cabello de nuevo, mientras me sonreía cálidamente y en silencio. Tras esto se dispuso a tapar otras grietas abiertas con las tortillas de cera y se desvaneció como un aliento. «Agustín, la mamá Joaquina ha venido a tapar los huecos de la madera para que no pasemos frío aquí abajo», le susurré al oído. Pero no me escuchaba. Agustín dormitaba con los ojos cerrados, mascullando en nuestra lengua vasca frases incoherentes. Él estaba divagando también a su manera. Los domingos los ingleses traían un capellán católico que oficiaba misa y confesaba al que lo requiriera, y Agustín, que ya se creía más entre los muertos que entre los vivos, rogó ser el primero. No iba a durar mucho más. Fue el último de los esfuerzos que le vi hacer, que después no volvió a despegarse de su rincón. Aquella misma noche se abrió la escotilla de nuevo y por allí descendió otra sombra. Había tan poca luz que sólo distinguía la figura de una mujer joven y esbelta. La quietud la aderezaban los marineros que roncaban o tosían, las gargantas que carraspeaban esputo, los pulmones que silbaban con cada inhalación. Sólo algún grito de puro delirio perturbaba nuestro descanso. Cuando la imagen estuvo a pocos pies de distancia, distinguí con claridad su rostro. «Florentina, ¿también te han apresado los ingleses?» Al oír aquello, la negra Florentina empezó a reír. «Anda ya, pero ¿qué ocurrencias tienes, vizcaíno? He venido para llevarte conmigo al conuco». Yo no sabía qué contestarle, pues creía que se trataba de llevarme al cielo con mi bienaventurado bisabuelo Martín, el que atesoró 600.000 pesos duros en vida y no al jergón del conuco como afirmaba. «No tengas miedo, mi amor», me aseguraba mientras extendía sus brazos morenos de piel tersa y brillante. «Pero no puedo abandonar a mi amigo Agustín aquí». Florentina tornó algo triste su semblante. «Mi amor, ya no puedes hacer nada por él. De aquí a unos días lo van a lanzar por la borda con los demás cadáveres. Tú, en cambio, puedes escapar y venir conmigo al conuco, amorcito». Me puse en pie con su ayuda y me dirigí a la escotilla para salir de allí como me prometía la negra Florentina. Al acercarme y hacer ademán de subir por la escotilla, salió de la oscuridad uno de los hoscos guardias que de un culatazo en el vientre me derribó. «¿A dónde te crees que vas, estúpido español?» Y ya de allí no me levanté hasta el día siguiente, en el que Fandiño me despertó y me preguntó si estaba bien, y yo le conté todo lo que había visto los días anteriores, lo de la mamma Joaquina y la negra Florentina. «Muchacho, mantén la cordura y resiste, por amor de Dios, que tarde o temprano saldremos de este agujero». Volví con ayuda de Fandiño a mi lugar junto a Agustín. «¿El de Motrico sigue vivo? Si no, le quitamos las ropas».
Me acerqué a él por ver si respiraba y le susurré al oído en vascuence: «Agustín, ¿sigues vivo?». Se mojó con la lengua sus labios agrietados y ladeó la cabeza hacia el frente con los ojos cerrados para confirmar que seguía con nosotros. Ayer a la noche nos visitó la negra Florentina, pero él no quería escuchar mis historias. «Déjame morir en paz con Dios, Martín, que ya me he confesado». Sus labios estaban de un color azul apagado, la piel escamada y las cuencas de los ojos marcadas y ensombrecidas. Cuando llegaron con el rancho, el carcelero me señaló hacia dónde yacía Agustín para preguntarme si seguía con vida. Yo le respondí que sí, aunque no lo podía asegurar. Me dejaron su ración allí y fui a acercársela. «Agustín, aquí tienes tu ración». Pero Agustín no se movía. Acerqué la mano a su nariz. No había aliento, pero apreté los dientes para reprimir mis impulsos de llorar su muerte. Como vi que nadie se había percatado de la situación, me dispuse a comer su rancho. Ya había acabado por habituarme a la comida y no me provocaba vómitos. Oculté a todos que aquel bonachón marinero de Motrico nos había abandonado por muchas que fueran las ganas de lamentar su partida de este mundo. De vez en cuando fingía que le hablaba para que los otros pensaran que seguía con vida y así llevarme su parte de la dieta diaria. Si sobreviví el resto del tiempo en aquel pontón fue por la ración de más de la que me pude aprovechar hasta que ya no pude ocultar por más tiempo su muerte. En aquel ambiente malsano y húmedo todo acababa por pudrirse con rapidez y al día siguiente andaba yo espantando moscas y a poco de eso, por el rostro mortecino empezaron a aparecer unas manchas oscuras y la nariz se le afiló, y más de uno las confundió con alguna enfermedad maligna de la mar. Aquel día no me aproveché de la ración de más de la que me proveía Agustín con su ausencia. El carcelero, nada más entrar, se cubrió la nariz con un pañuelo. «¿Cuántos días lleva ese muerto? Pero es que no distinguís entre el olor de los vivos y el de los muertos. Sois unos cerdos». Al punto aparecieron 2 soldados que subieron el cadáver de mi amigo asqueándose por el hedor que exhalaba. Unos hilos de líquido translúcido y espeso pendían de sus nalgas cuando lo sacaron de su rincón. A Agustín lo arrojaron envuelto en una tela por la borda sin ningún respeto ni responso. No fui el único en fingir que un compañero seguía con vida para recibir una ración doble de comida. Aunque ya los carceleros se empezaban a percatar de estos engaños y cuando encontraban a alguno muy rígido le daban puntapiés por ver si reaccionaba. «Esto es un tasajo de carne, no hay rancho para los muertos». Los días siguientes eché mucho en falta a mi amigo. Hasta que lo sacaron de su rincón, me había refugiado en su fingida presencia de enfermo silencioso, por más que supiera que era un pedazo de carne apoyado en la amurada y en proceso de descomposición. Desfallecían mis ánimos, me sangraban las encías, me faltaban las fuerzas. ¿Sería el siguiente en morir en aquella bodega inmunda donde cada día caían unos cuantos? Aquella noche, mientras dormía boca abajo sobre las tablas con calenturas, noté un soplo de aire en la cara. «Martín, Martín, despierta, que soy yo». Abrí mis ojos y apareció el rostro resplandeciente de Agustín. «Agustín, has vuelto». Agustín me sonrió. «Martín, he venido para decirte que he subido al cielo. Cuando regreses a nuestra amada tierra, ve a Motrico y cuéntales a mis padres que me he salvado. ¿Te acordarás, Martín? ¿Podrás cumplir con este cometido?» Le hice saber que me estaba consumiendo, que de buena gana lo haría, pero que creía que de ahí a varios días iba a fallecer también sin que tuviera tiempo a recibir los sacramentos y que me iba a condenar. «No, Martín, tú vas a vivir para contarlo». Su imagen desapareció y yo me quedé allí tumbado y sin fuerzas. Al día siguiente recibí un puntapié en el muslo. «¡Levanta de ahí, escoria!».
Medio aturdido fui incorporándome y vi que otros también lo hacían con mayor o menor dificultad. Una guarnición de soldados británicos nos iban a custodiar afuera del navío. Todos nos preguntábamos si finalmente había acabado la guerra o la compañía había pagado nuestro rescate, pero no fue ni lo uno ni lo otro. Nos iban a trasladar a un penal en tierra firme en la ciudad de Winchester.